buenos días o buenas tardes. Hoy es 30 de agosto del 2021. Son las 8 de la tarde y comenzamos. Bueno, sean bienvenidos. Hoy hemos lanzado el taller de asertividad en abierto para aquellos que se suscriban a ese canal de taller de asertividad, porque la verdad es que no podíamos con ese ritmo, sobre todo porque había mucha gente esperando. Entonces lo hemos abierto para que cualquiera pueda ver todo el material, pagando la cuota que pagaron el resto de los compañeros, y luego los domingos sí que haremos los talleres prácticos, ¿no? Los debates y los talleres prácticos. Hay 2 cursos ya grabados, están a disposición de cualquiera que se quiera inscribir y ahí están. Esto lo digo en la introducción, que sería más conveniente decirlo en otra parte, pero lo cierto es que no nos da la vida para más. Como sabéis, el viernes estábamos en Oviedo. El sábado salimos del juicio en Oviedo, un juicio rápido que al final conseguimos frustrar. De ahí nos fuimos al País Vasco, de ahí volvimos a casa. Probablemente mañana estaremos en Madrid, pero el miércoles estaremos en Asturias y el viernes estaremos en Donosti, San Sebastián. Y este es nuestro destino y nuestra vida, y por eso os lo quería contar ahora desde el principio. Que estamos pendientes, pero a veces no abarcamos todo. Y no abarcamos todo porque la vida se ha complicado demasiado. Es demasiado compleja como para explicarla incluso en una introducción de 5 o de 10 minutos. Tenemos muchos problemas en cuanto a la atención de la población. Y el principal problema es la falta de previsión. La falta de previsión y el buenismo de la gente que hace pensar que, todo esto se va a pasar pronto. Todo esto se resuelve dialogando. Todo esto se va a resolver con documentos científicos o con argumentos jurídicos, ¿no? Nos pide mucho, cada día más, documentos que puedan ayudarnos a ir sin mascarilla o no hacernos PCRs o a no vacunarnos. Y esto no es así. Como hemos dicho, este ataque a la humanidad, esta guerra que estamos viviendo, esta tercera guerra mundial, que es una guerra entre las élites y los ciudadanos, no va a durar 2 días ni 2 meses, ni se va a ganar con argumentos científicos o jurídicos. La ciencia la tienen comprada, la justicia la tienen comprada, los medios de comunicación los tienen comprados. Y esto no es para desanimar a nadie, esto es para ponernos en un punto de realidad de lo que hay. Lo digo porque llevamos ya varias semanas con casos absolutamente incomprensibles y catastróficos. Si empezamos por el menos catastrófico o el que menos nos puede asustar, pues tenemos un detenido por llevar la mascarilla tapándose la barbilla. Esto no habría ocurrido nunca, jamás en la vida. Por ejemplo, si ustedes van con su vehículo por la calle, se saltan un semáforo y atropellan a un anciano, les aseguro que no les van a detener. Han cometido una infracción administrativa. Han producido unos daños. Probablemente el anciano a lo mejor ni se recupere o tenga lesiones muy graves. Pero a nadie se le ocurriría detenerles. Porque las cosas no se arreglan deteniendo a la gente. Si usted está fumando en un sitio donde está prohibido fumar, al lado de un hospital, como cualquier médico, como cualquier enfermera que salen a fumar a la puerta del hospital, es una infracción administrativa. No van a ir a detenerlos. Esto les quiero decir que es que aquí no hay un argumento jurídico o científico que valga. Esto va a ser largo y pesado, ¿vale? Y no, insisto que no, lo que no quiero es desanimar a nadie, pero esta es la realidad, hay que ponerse aquí. Hemos empezado por el caso menos dramático. Vamos a por otro caso un poco más dramático. Está corriendo por ahí por redes sociales el vídeo de una persona atado de pies y manos y de cintura porque no se quiso hacer una PCR. Nada más y nada menos que la fundación, en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Un hospital que se presupone con un nivel técnico y científico de primer nivel. ¿Cómo es posible que por no hacerse una PCR alguien quede privado de sus derechos
que alguien sea atado a la cama y sea drogado para simular una enfermedad mental. Pues eso está ocurriendo hoy en día. Esto es gravísimo. Y está ocurriendo hoy en día como lleva ocurriendo durante décadas en los hospitales españoles, porque esto es algo a lo que nadie ha hecho caso. Pero yo vuelvo a insistir que unas 65.000 personas son internadas involuntariamente en los hospitales españoles por cuestiones de salud mental o por cualquier otra porquería de esas. Ahora están utilizando la misma perversión, la misma miseria con personas que podríamos llamar no enfermas mentales. ¿Qué es lo que se hacía a la gente, a los enfermos mentales, cuando se les internaba? Ah, vale, perdonad, no es que haya un problema con el audio, es que no había subido el audio. Había encendido la radio y no la había puesto. ¿Qué es lo que se hacía con los enfermos mentales cuando llegaban al hospital? Pues podían llegar estupendamente bien. Podían llegar sonrientes, podían llegar amables. Lo primero que se hace es ponerles una inyección, un neuroléptico, una Ciplexa, un Risperdal, alguna porquería de esas. Para que cuando llegue el juez lo vean babeando, incoherente y desbarrado. Eso mismo han hecho hoy con una persona que no es una enferma mental. Simular que es una enferma mental. Tenemos audios de antes de que lo drogasen y audios de después de drogarlo. Esto, el que quiera pensar que esto es una cosa que se soluciona con informes científicos o con documentos judiciales está perdido. Tenemos el cambio de tratamientos, ¿no? Cómo los hospitales se pelean con los médicos alternativos por tratamientos que podrían salvar vidas. Los hospitales públicos se han negado al uso de vitamina C en grandes dosis, al uso de vitamina D en grandes dosis, a la ivermectina, a la hidroxicloroquina, al clorito de sodio, al dióxido de cloro, a la ozonoterapia, a cualquier cosa. ¿Cómo es posible que la ciencia esté tan parasitada como para impedir tratamientos que pueden salvar vidas? Que de hecho salvan vidas. Cuando se usan, salvan vidas. Prefieren dejar morir a la gente con tratamientos experimentales como, por ejemplo, el Remdesivir, que primero era un tratamiento que estaba en desuso y que tenía muy poca utilidad. Era muy caro, tenía muchos efectos secundarios para mucha gente. Esto es incomprensible, perdonad por el despiste. Pero prefieren en los hospitales seguir jugando con esos tratamientos experimentales como el Remdesivir, que les da mucho dinero, a salvar vidas. Y tenemos casos mucho más desastrosos. Muchos más desastrosos. Se adelantan partos, se muere el niño, la madre va a la UCI, no hay manera de solucionar nada. Los hospitales no quieren dar información a las familias. No sabemos después de 15 días qué es lo que le están dando a la paciente. Esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. Por eso vamos a dedicarle algunos momentos pues, para ver qué podemos hacer para que esto no ocurra. Pero os aseguro que va a ser difícil que la gente lo entienda. Incluso los disidentes, los que están entretenidos con las mascarillas, con las PCRs, con otras cuestiones. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que se entienda y para que se utilice y para que tengamos un poco de esperanza, ¿vale? Y vamos a dedicar hoy, después de esta introducción, catastrófica, por cierto, pues un pequeño espacio para hablar de aquella protección personal y patrimonial, aquellas técnicas de protección personal y patrimonial que podemos utilizar, ¿vale? Y colgaremos en nuestra página web pues algún modelo libre, por cierto, lo puede copiar cualquiera, cualquier particular puede utilizar nuestros modelos y cualquier asociación también los puede utilizar, ¿eh? No, en esta página web y en esta asociación odiamos a muerte las leyes de propiedad intelectual. Así que disfrutadlo. Pero bueno, lo cierto es que nos tenemos que poner en marcha, que la cosa está muy seria, que cuando las cosas se tuercen ya es demasiado tarde para arreglarlas y que vamos a hablar de algunos instrumentos jurídicos que pueden ser útiles, mucho más útiles que cualquier otro papelito que podáis llevar en el bolsillo. Y el problema de esto es que hay que prepararlo con tiempo. Hay que tener el coraje suficiente como para hablar de esto con la familia.
con los hijos, con todos. Y eso quizás es el primer obstáculo que tenemos en esta crisis político-sanitaria, que todavía la mayor parte de la población, incluso dentro de la disidencia, no tiene ese coraje para hablar y sincerarse y plantearse la vida de medio a largo plazo. ¿De acuerdo? Así que venga, muchísimas gracias por venir y nos vamos al turrón. Hasta ahora. Bueno, ayer hicimos este especial, fue un especial completo para todos los suscriptores que nos ayudan económicamente a mantener esta batalla, pero hay cosas que creo que debo compartir también con el resto, aunque pues quizás muchos no nos ayuden en esta batalla, pero no nos importa, nos hacen compañía y está muy bien. Y nos importa muy poco que sean 4 o 40.000. Lo importante es que los que vengan aprovechen el tiempo y aprendan algo. Y para eso estamos nosotros. Luego que hagan lo que quieran y luego cada uno que se organice la vida, porque nosotros no vamos a ir dando instrucciones ni consignas, como igual que no nos gusta, pues eso, ponernos detrás de una pancarta. Realmente no estaría mal ir detrás de una pancarta si tuviésemos tiempo. El problema es que no tenemos tiempo. Que entre el kilómetro de ida y el kilómetro de vuelta a 1000 sitios por toda España no tenemos tiempo para esas cositas. Que están bien, que no digo yo, pero bueno, pues nos vamos a poner en los límites en la protección personal y patrimonial. El título viene porque hay límites que no se pueden sobrepasar, ¿no? Y desde el punto de vista patrimonial, pues hay límites que no se pueden pasar porque puedes incurrir en un delito de alzamiento de bienes, donde hay un desplazamiento patrimonial para no hacerse cargo de las deudas. Entonces, esos límites no se pueden traspasar, no se pueden rebasar. Hay cosas que desde el punto de vista patrimonial son complicadas. Desde el punto de vista personal, hay un límite que no se puede sobrepasar, que es el de la improvisación. Hoy hemos tenido 2 casos de 2 personas que nos pedían ayuda para poner tratamiento de ozonoterapia a un pariente que lo necesita. Bueno, pues lo que no se puede es improvisar. Lo que no se puede es decir, quiero que le pongan ozonoterapia a mi pariente. ¿Y qué especialista le va a poner la ozonoterapia? ¿Y por qué? ¿Y quién decide? ¿Y está el paciente en condiciones? ¿Y usted cómo lo representa? ¿Y por qué lo representa? ¿Hay algún conflicto de interés? ¿Hay algún problema? Bueno, pues eso es algo que hay que prever antes. Voy a poneros una introducción porque se me ha olvidado conectar. Siempre se me olvida algo. El cable de internet, el cable bueno. Vale. Oh, aquí estamos. Oh. Bueno, pues vamos a empezar con esta... Oh. A ver. Ahora ya estamos mejor. Vale, pues vamos a empezar un poco con esto, con los límites. Los límites son importantes. Los límites, no se puede llegar y besar el santo, como se dice por aquí. Es decir, si uno cree en la ozonoterapia, tiene que conocer a algún médico, pero no puede ser algo improvisado. No puede ser algo improvisado porque va a ser una batalla imposible. Si uno representa a un paciente, no puede ser improvisado. Porque luego cuando hay discusiones, hemos tenido un caso en el que 2 miembros de la familia estaban a favor de un cambio de tratamiento, otros 2 no. Pues ahí, ¿qué más queremos? Si ahí se va a aprovechar el médico del hospital y el propio hospital. Es que como ellos no se aclaran, pues tomamos nosotros la decisión. Y así es imposible. O estas cosas o se tienen previstas con tiempo, se tienen preparadas, o la verdad es que es imposible. Y aunque sea duro hablar con la familia de qué puede pasar si yo me pongo mal o qué puede pasar si yo me muero, esas cosas están bien hablarlas en familia. No va a pasar nada, fantástico, pero el día que pase, si lo tenemos preparado, mejor. Y de ahí
vienen estas pequeñas diapositivas a modo de consejo que, por supuesto, cada uno puede tomar o abandonar. Mirad, hay distintos ámbitos de protección necesarios. Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas. Hay que prever una intervención quirúrgica. Hay que prever. Si tenemos alguna enfermedad crónica que nos está pasando, ya sabes que vas a ir tarde o temprano a un hospital. Y ya sabes que vas a tener problemas con las mascarillas, con las PCRs, con las vacunas y con todo. Pues entonces, echadle previsión. En un parto. Recibimos casi todas las consultas para el parto con una antelación máxima de 10-15 días. Es que en 10-15 días no podemos preparar nada. En 10-15 días es difícil proteger a una persona. Y ni os digo nada cuando son 2-3 días los que faltan para el parto. No se puede. Hay que prepararlo con tiempo. Y el sufrimiento de estas personas que no han preparado son la prueba de que o preparas o estás fastidiado. Cualquiera puede tener un accidente. Cualquiera se puede caer de una escalera o de una silla y sufrir un accidente y terminar en el hospital. Y puedes terminar en el hospital estando consciente o estando inconsciente. ¿Quién toma las decisiones en tu nombre? Aparentemente todo el mundo tiene claro que es la propia familia la que toma las decisiones. Pero los médicos de los hospitales no lo tienen claro. Los médicos de los hospitales llevan décadas creyendo que cuando un paciente está en el hospital es propiedad de ellos. Me río yo de esas teorías de que pueden patentar al ser humano y ser poseedores del ser humano porque se ha puesto una vacuna de terapia avanzada. Me río porque la realidad es que los médicos poseen a los pacientes una vez que entran en el hospital. No necesitan patentes ni ingenierías genéticas. En el momento en que entras en el hospital, si no estás previsto, si no estás armado, eres propiedad de ellos. Hacen contigo lo que te dé la gana. ¿Vale? Hay situaciones de enajenación mental, enajenamiento, personas que pierden la cabeza, bien momentáneamente o bien definitivamente, bien por una causa física o por una enfermedad. Hay gente que pierde el control de sí mismo. Entonces, ¿quién toma las decisiones en esos casos? Tenemos ahora mismo, estábamos hablando de un caso de una persona ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, a la que se ha drogado para simular una enfermedad mental y que está completamente abandonado. ¿Quién defiende a esa persona? ¿El forense, el fiscal, el juez? ¿Quién? ¿El gerente del hospital? Absolutamente nadie. Y están los casos de la tercera edad, ¿no? Gente que está en una residencia, gente que no está en situación de discutir ni de defenderse. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Vamos, intentamos verles y se nos prohíbe la visita. Vamos, intentamos verlos, conocer su tratamiento y sus cuidados y se nos impide todo conocimiento. Pues estos son principalmente los ámbitos de protección. Quedaría uno que no he puesto porque es algo que no me seduce mucho, que es el ámbito de protección de los niños, ¿no? ¿Es suficiente con acreditar la patria potestad? ¿O puede el niño a partir de una cierta edad reforzar esa patria potestad con un documento? Pues yo entiendo que sí. Y que bueno, no perdemos nada por intentarlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Venga, pues 2 instrumentos básicos que son el mismo. Lo que pasa es que cada comunidad autónoma les llama de manera distinta y le intenta dar un contenido distinto, pero aproximadamente es lo mismo. Voluntades anticipadas e instrucciones previas. Son instrumentos administrativos que se registran en un registro público y que permiten dejar en claro determinados aspectos. Y es importante que en vuestra comunidad localicéis el modelo oficial de voluntades anticipadas o de instrucciones previas, o que a nivel nacional localicéis un modelo que sirva para cualquier notario. Porque lo mismo que se puede hacer en la administración se puede hacer ante un notario. Pagando, pero se puede hacer ante un notario. Son instrumentos distintos que quiero aclarar, ¿no? Pues el documento de voluntades anticipadas o testamento vital es un documento dirigido al médico responsable en el cual una persona mayor de edad con capacidad suficiente y de manera libre expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentra en una situación en la que las circunstancias no le permitan expresar personalmente su voluntad. Esto es lo que pasa. Entras en el hospital con fiebre, te hacen una PCR, das positivo, te aíslan en la zona COVID y ya no tienes posibilidades de expresar personalmente tu voluntad. Y si te portas mal, pues ya ni te cuento. Si te atan en la cama y además te drogan, pues ya ni te cuento. Entonces, antes de que ocurra eso, tiene que haber un instrumento escrito, registrado, depositado, que nos sirva para que no nos aíslen y que haya una persona que vele por nosotros.
Si no existe ese instrumento, estamos realmente perdidos. Existiendo el instrumento hay posibilidades de que tampoco le hagan caso. Pero esto no cuesta nada. Esto lo hacemos hoy y ya nos olvidamos de todo el año, ya para siempre. Está registrado y ya está. Y sabemos que si nos ponemos malas o malos, fulanita o menganito se va a encargar de tomar nuestras decisiones. Y va a tener acceso a toda la historia clínica y a toda la información de la historia clínica. Y ya está. Cuestión resuelta. ¿No hacemos esta escritura? Pues nos aíslan al paciente y nos impiden verlo, como estamos viendo cientos de casos en este mes. ¿No hacemos esta escritura? Pues queremos un cambio de tratamiento y no conocemos ni siquiera el tratamiento que está tomando. ¿Cómo vamos a pedir un cambio si no sabemos lo que está tomando? Es que le va mejor la ozonoterapia. ¿Y tú qué sabes? Si no sabéis lo que le están dando. A lo mejor le están dando ozonoterapia. No lo sabemos. Bueno, pues para evitar eso están estos instrumentos, voluntades anticipadas, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Pues que se formaliza a través de notario o ante 3 testigos. Se puede designar un representante que actúe como interlocutor ante el médico o equipo sanitario y las voluntades anticipadas, pues hay que incorporar este documento en la historia clínica del paciente. Para facilitar el acceso a los médicos que lo han de tener en cuenta, el documento de voluntades anticipadas se puede inscribir en el registro de voluntades anticipadas del Departamento de Salud de la Comunidad Autónoma. Y así es más fácil el acceso a ese documento. Pero también se puede registrar a través del notario en el registro civil como una nota marginal. En cualquier caso, pues conviene que quede registrado para que no haya problemas, ¿eh? Y esta es una medida de prevención muy cómoda, muy fácil y económica. No cuesta nada. Es sentarse, hablar con la familia y poner en claro, estamos en riesgo, no quiero que si tengo que ir por cualquier cosa al hospital abusen de mí, vamos a firmar un documento y yo voy a ser tu representante si tú te pones malo y tú viceversa. Y entre toda la familia hace ahí un ejercicio de autoencargo, ¿no? O de encargo previo. Las instrucciones previas, pues con el documento de instrucciones previas, una persona manifiesta anticipadamente su voluntad sobre el cuidado y tratamiento de su salud y el destino de su cuerpo para que esa voluntad se cumpla en el momento que llegue a situaciones extremas, ¿no? Tanto las instrucciones previas como las voluntades anticipadas se pueden hacer ante notario y es el notario el que se encarga de inscribir en el registro de la comunidad autónoma y en el registro civil. Y todo esto nos da la garantía de que cuando nos digan, y usted no es nadie para tomar decisiones por su marido o por su hijo, por su vecino, por lo que sea, pues esto es lo que nos justifica decirles, yo puedo tomar decisiones porque me ha encargado él antes. Hay un documento válido, registrado, en un registro público, con todas las garantías, que demuestra que yo estoy legitimado para tomar estas decisiones. Luego vendrán otros problemas, desde luego, absolutamente, pero estamos legitimados para tomar estas decisiones. Es muy importante pensar, vamos a poner un modelo nuestro de Scabellum, porque pues eso, que lo podéis utilizar todos y individualmente o a través de asociaciones, ¿no? No hay ningún problema porque copiéis lo que vamos colgando aquí, no hay derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Bien, la autodelación de tutela, pues es otra tercera estrategia que podemos hacer. La autodelación de tutela se hace ante notario y entonces, ¿en qué consiste la autodelación de tutela? Pues mira, os voy a poner un ejemplo. Yo estoy dando un paseo en moto, me caigo, me doy un golpe en la cabeza y voy a la UCI. Y ahí me tienen en la UCI. Y no pasa nada porque estoy súper bien tratado, con la mejor sanidad del planeta, con la mejor sanidad del universo, con los mejores profesionales de la galaxia. No me va a pasar nada. Pero lo cierto es que estoy en coma. Y que a lo mejor pues hay que pagar la hipoteca, o hay que pagar la letra del coche, o la matrícula del colegio de los niños, y yo estoy en coma, y yo no puedo hacer transferencias. Y cuando mi mujer va al banco, pues le dicen, oiga, no, es que la cuenta de su marido es de su marido y la suya es la suya. Tenemos separación de bienes o cosas por el estilo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando una persona está en coma, boca abajo, en una UCI, con la cabeza un poco rota? Pues que la vida patrimonial de esa familia puede entrar en un caos. Es más, si el que está en la UCI es un empresario o un profesional, todo su mundo, todo su negocio se va a la porra. ¿Para qué es la autodelación de tutela? La autodelación de tutela es para que ese mundo no desaparezca, para que no se detenga el mundo. Para que una persona, en caso de que haya una incapacidad sobrevenida, pueda tomar las decisiones médicas, patrimoniales, familiares, profesionales que haga falta.
Esa es la autodelación de tutela. Uno va al notario, yo por ejemplo voy al notario y quiero hacer una escritura de autodelación. Entonces le digo, mire, simplemente quiero que en caso de que yo entre en incapacidad, fulanito o fulanita sean mis tutores. Pero en el primer momento en que yo pierda la capacidad, cualquier persona que cuestione mi capacidad, mis tutores son fulanito y menganito. Y no hay que discutir más. Automáticamente, en el momento que yo me caiga de la moto, ahí en ese mismo momento, antes de que me quiten el casco, ahí ya tengo unos tutores que se van a hacer cargo de mí. Esto es maravilloso porque luego no hay ninguna duda. Tienes a alguien ingresado en el hospital, dices, vas al hospital, quiero ver a este paciente. No, usted no puede verlo porque no, soy su tutor. Es que este paciente no puede estar sin mí. Es que quiero tomar decisiones sobre el tratamiento. No. Sí, es que soy su tutor, es que soy su responsable. Luego vendrán las peleas, evidentemente, con el médico, pero hay un documento registral firmado ante notario que nos otorga la facultad de tomar decisiones por una persona concreta y que nadie puede cuestionar. Pueden decir los médicos, es que eso no es lo que le conviene, bueno, pues vamos ahora al juzgado y me lo dice delante de un juez. Pero hay un documento que a mí me permite tomar decisiones y tener control. ¿Quién no tiene un padre o una madre mayor que están en riesgo de ser incapacitados o de perder la cabeza mañana mismo? Pues cualquiera que tenga una situación así, o una mujer que hace alpinismo, pues cualquiera que tenga una situación así debe hacer una autodelación de tutela, porque llegará el momento en que sea un caos, como estamos viendo cientos de casos este mes. La autodelación de tutela resuelve esa cuestión de quién toma las decisiones, sobre todo en otro aspecto muy interesante. Por ejemplo, un padre que ingresa, está en coma y tiene 4 hijas. ¿Quién de las 4 hijas va a tomar las decisiones? Eso hay que arreglarlo antes. Y lo lógico es que el que ya está en riesgo de ir a la UCI o al hospital o a donde sea, no sé, yo mismo, pues tengo 50 años, pues voy a hacer una autodelación de tutela. En caso de que me pase algo, quiero que tome las decisiones por mí tal persona. Nadie más. Y además lo voy a poner en el testamento. Cualquiera que contradiga las decisiones de mi tutor queda excluido del testamento, salvo en la parte que le toque. Es decir, nada de mejoras y nada de legados, solo la legítima y que se vaya a la porra. Cualquiera que discuta al tutor que va a ser el albacea se queda sin herencia o se queda sin postre o se queda sin mi cariño eterno, ¿vale? Y eso es fantástico, lo dejas hecho y cuando tienes 4 hijas y estás en la UCI no tienes que estar pendiente de que se peleen entre ellas, de quién es la más guapa, quién es la más práctica, quién es la más inteligente o quién es la más sensible. Así de sencillo. Se decide antes de tiempo. A ver si podemos terminar el mes de septiembre todos con una escritura de este tipo, unas voluntades anticipadas, unas instrucciones previas o una autodelación de tutela. Pero por lo menos que cuando vayamos al hospital tengamos claro de que hay una persona con la capacidad y la legitimación jurídica necesaria para tomar las decisiones por nosotros. Estas escrituras son muy fáciles de redactar. Pondremos también algún modelo. Llevamos años utilizando modelos de autodelación de tutela de instrucciones previas y ya está, ¿vale? Más cosas. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer son los poderes preventivos. Un poder preventivo es una escritura notarial, igual que la que habéis visto en las instrucciones previas o las voluntades anticipadas, pero dentro de un notario. El poder preventivo, en sentido amplio, es tanto aquel en el que se ha previsto la continuación para el caso de incapacitación, poder continuado, como el poder que se ha dado precisamente para el caso de incapacidad del poder dante. Poder preventivo, propiamente dicho, o apoderamiento ad cautelam. Podemos evitar, lo que decíamos antes, la autodelación de tutela, pero hay situaciones en las que tampoco necesitamos que apoderemos a un tutor. Simplemente necesitamos apoderar a alguien que se dedique a administrar. No ponemos toda nuestra capacidad en manos del tutor, sino determinadas funciones de administración. Pero estos poderes preventivos se asimilarían a las voluntades anticipadas y a las instrucciones previas, pero serían en notario. Seriamente, pues es una persona que se encarga de tomar decisiones y de que esas decisiones se cumplan y que la voluntad del que está enfermo pues sea respetada. Esta sería la fórmula notarial de las voluntades anticipadas y las instrucciones previas. La autodelación de tutela ya lo hemos hablado antes, es esto mismo.
para evitar estos problemas cuando una persona queda incapacitada ipso facto, pues ya hay un tutor preparado. Ya hay un tutor que ya está instruido en qué debe hacer y qué debe escribir. Y esto os animo a que lo hagáis, o que por lo menos lo habléis en familia. Y os aseguro que más vale prevenir que curar, o más vale prevenir que llorar también. La mayor parte de las consultas que estamos teniendo ahora mismo son problemas sociales, familiares o jurídicos que se podrían solucionar tranquilamente con unos instrumentos sencillos como este. Otro instrumento muy interesante es el testamento. El testamento uno lo hace en vida y hace unas disposiciones para cuando uno se muera, ¿no? Para cuando uno deje de existir. E incluso puede vincular a determinados comportamientos a determinadas obligaciones, ¿no? En el testamento también podemos designar albacea a una persona para que se encargue de los trámites finales, para el enterramiento y todo eso. Y a esa albacea le podemos obligar dentro de ese testamento a que sea nuestro tutor, ¿no? Sería una especie de autodelación de tutela, pero testamentaria. Es decir, sabiendo que me voy a morir, pues antes de que me muera ya tengo un tutor que, además de ser mi tutor, va a continuar con el trabajo que yo le voy a encomendar una vez que yo me muera, ¿no? Hay dos testamentos muy interesantes, ¿no? El primero es el testamento hológrafo, que es el testamento que escribe uno mismo, de su puño y letra y en casa tranquilamente, y luego uno lo firma. No es necesaria la presencia de notario, lo que sí que es necesario es una serie de requisitos formales, ¿no? Pero esto es tan sencillo como sentarse y redactar un testamento de puño y letra sin necesidad de pedir cita con el notario. ¿Qué necesita? Pues que el testador debe escribir a mano. No lo puede redactar otra persona con su mano. Y ha de escribirlo de puño y letra. No vale ordenadores. No vale que tengamos ahí un señor que sabe de caligrafía para hacer un testamento bonito. Tiene que ser al puño y letra del testador y a mano. El testador debe hacer constar su nombre, apellido, su firma y la fecha y lugar donde se firma, por si acaso hubiese testamentos anteriores o posteriores. Para que sea considerado un testamento, el testador debe hacer constar su intención de testar, es decir, la voluntad de disponer de los bienes una vez que fallezca, en favor de determinadas personas y hacer un reparto, ¿vale? Entonces, en un testamento, para que conste como testamento, tiene que determinar a qué personas le está los bienes que abandona tras su muerte. Es imprescindible que en el testamento se designe al heredero o los herederos. La persona designada o una de las personas designadas en el testamento debe tener la condición de heredero o de albacea universal para que pueda administrar la herencia, para que la pueda repartir, para que no haya peleas. Y es preferible que en el redactado del testamento no haya tachaduras ni enmiendas, pero bueno, se admiten enmiendas siempre y cuando estén firmadas por el testador. Pero bueno, esta es una de las opciones también. Se hace un testamento, se inscribe como testamento, pero dentro de ese testamento podemos poner disposiciones de autodelación de tutela o de voluntades anticipadas y designamos al albacea o al heredero universal el encargado de que se cumplan esas instrucciones para cuando nosotros estamos en una gravedad o en posición de morirnos, ¿vale? Y esto es algo muy importante. Otra de las cosas importantes es el testamento en caso de epidemia. Pues mira, algo bueno tenía que tener la epidemia, pero es que se permite en caso de epidemia hacer testamento sin escribir de forma oral ante 3 testigos y sin necesidad de presencia de notario. Es decir, uno puede hacer testamento en la residencia de ancianos. En casos de pandemia y de epidemia, puede hacer el testamento en una residencia de ancianos. Puede hacer el testamento en el hospital. Puede hacer el testamento en comisaría, en un aeropuerto, donde le dé la gana. Solamente hace falta tener 3 testigos idóneos. Esto viene regulado en estos artículos que vienen, 681 y 682. Es decir, los testigos tienen que ser mayores de 16 años. Tienen que tener capacidad de entender al testador. Tienen que tener el mismo idioma. Tienen que tener capacidad suficiente de discernimiento. No solo que tengan suficiente inteligencia, sino que además puedan ver y puedan oír, porque si no, no van a poder hacer el testamento. Y esos testigos tienen que tener ese discernimiento. Y, por supuesto, no pueden ser parientes cercanos o herederos o legatarios del testamento. Pero se buscan 4 amigos, 4 vecinos
y ya está. Simplemente se dan las instrucciones verbalmente y ya está. Uno de los testigos tiene que pasarlo a limpio y el resto de los testigos tiene que firmarlo. Y esto se lleva al notario con tranquilidad y el notario inscribe este testamento curioso para casos de epidemia. Entonces, nuestro padre, nuestra madre, que está en una residencia, puede hacer testamento en la misma residencia sin necesidad de salir de la residencia, porque estamos en una situación de epidemia, de pandemia. Así de sencillo. Un anciano en una residencia puede hacer testamento sin necesidad de escribir. ¿De acuerdo? Solo necesitamos esos 3 testigos. Y en ese testamento puede incorporar capitulaciones y acuerdos varios. Otra de las herramientas bonitas es de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales no son nada más que contratos o documentos de acuerdos en el que se establece la relación económica que tendrá lugar durante el matrimonio. Pero no solo eso, es que este contrato se registra ante notario y se le eleva a la escritura pública que se inscribe en el registro civil. Es decir, es un acto público. En las capitulaciones matrimoniales se pueden estipular, modificar, sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Esto viene regulado en el artículo 1325 del Código Civil, es decir, que en estas capitulaciones podemos hablar del régimen económico matrimonial, pero de algunas cosas más. Podemos llegar a acuerdos voluntarios. Bueno, acuerdos voluntarios que mientras no afecten a menores de edad, menores de 12 años, pues son aceptables, son respetables. Cuando afectan a menores ya tenemos la molestia de la Fiscalía, pero en principio podemos poner en las capitulaciones matrimoniales cláusulas, acuerdos, pactos y hay que utilizarlos. ¿Vale? Otra de las cosas son los convenios reguladores. Los convenios reguladores no son dentro del matrimonio, sino cuando se rompe el matrimonio. Es una separación, un divorcio. Muchas de las consultas que nos están llegando tienen que ver con discusiones entre familias disfuncionales, familias rotas, que yo quiero vacunar, que yo no quiero vacunar, que yo quiero que estudie, que yo no quiero que estudie, que vaya al colegio, que no vaya al colegio. Esto es lo que está ocurriendo. Bueno, eso es un sinvivir. Y además nadie va a ganar nada por llevar los asuntos de los niños a un juzgado. Todo el mundo que se haya divorciado o se haya separado sabe lo que es eso. Es entrar a perder. Cualquiera de los dos. Yo aconsejo siempre resolver estos problemas de pareja. Estamos en un momento muy crítico en el que las personas tienen que reconocer que aquí no valen tonterías y que no estaría de más hacer unas capitulaciones matrimoniales en los casados o un convenio regulador en los separados y divorciados que dejen claro quién toma las decisiones sobre la salud o sobre el bienestar del niño. Si no sois capaces de conseguir unas capitulaciones o un convenio regulador, olvidaos, no hay solución para el problema. La solución va a pasar por judicializarlo y armar mucha bronca y sin ninguna garantía para ninguna de las dos partes. Quizás tenga un poco más de garantía aquel que es más complaciente con el gobierno, pero va a terminar también mal. Entonces, de verdad, no es por desanimar, pero yo os recomiendo, no perdáis el tiempo en buscar soluciones mágicas. Cuando hay un divorcio o una separación, no hay soluciones mágicas, ¿vale? La única solución mágica es alcanzar un acuerdo entre las partes y firmar unas capitulaciones o firmar un convenio regulador. Lo demás es perder el tiempo. Las capitulaciones matrimoniales son un contrato. Bueno, está aquí. Una cuestión importante a tener en cuenta sobre las capitulaciones es que los cónyuges, siempre que estén de acuerdo, podrán modificar el régimen económico en cualquier momento y el número de veces que deseen. Esto es importante, ¿vale? Muy importante. Que se pueden modificar las capitulaciones siempre que se quiera. Son acuerdos privados, voluntarios, se elevan a escritura pública, pero es algo que forma parte de la intimidad de la gestión y la convivencia de una pareja que se ha roto. Bien, en caso de separación, pues eso, ¿qué se puede poner en las capitulaciones? Pues que en caso de separación, cómo se administra el uso de la vivienda, quién toma las decisiones médicas de los hijos, quién
qué compensaciones económicas hay, qué previsiones hay en caso de fallecimiento, incapacidad o situación extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en las capitulaciones se puede decir, bueno, aunque estemos separados, bueno, en las capitulaciones no, en el convenio regular, aunque estemos separados en caso de enfermedad grave, yo delego la tutela o la capacidad de tomar decisiones en mi expareja, porque todavía me queda esa confianza en esta persona. Y esto es muy importante también de valorar y de sentarse y hablar, porque no estamos en un momento fácil ni en un momento donde la magia o los salvoconductos vayan a salvarnos de ninguna situación. Y bueno, y esto es lo que os quería contar en cuanto a los límites en la protección personal y patrimonial. Aquí no es que haya muchos límites, ¿no? Porque en las cuestiones personales, pues hay lo que hay, ¿no? Pero otro día hablaremos de las cuestiones patrimoniales, ¿no? En cuanto a las personales, pues esto es lo que hay. Hay que prever con instrumentos ya mismo, no lo dejéis para mañana ni para el fin de semana, instrumentos de voluntades anticipadas, instrucciones previas, autodelación de tutela, apoderamiento preventivo, testamento, un testamento hológrafo, un testamento en casos de epidemia. Y luego, en cuanto a los matrimonios, pues yo recomiendo que se hagan bien capitulaciones matrimoniales o bien convenios reguladores. Por las buenas todo va a salir muy bien, pero por las malas no hay ninguna solución. Es perder el tiempo judicializar estas cosas o mandar burofaxes o presentar denuncias contra la expareja porque ha vacunado al niño y yo no quería vacunarlo. Eso realmente no vais a tener el apoyo de ningún fiscal ni de ningún juez. Y además, quien más va a sufrir es el niño. No solo porque se le ha vacunado, por ejemplo, sino porque esta situación de violencia extrema que se puede producir por la vacunación involuntaria en contra de los intereses o los derechos o los deseos de un progenitor, pues eso va a hacer sufrir al niño. ¿Por qué no pensar en el niño antes de que todo se desmorone y tomar decisiones serias? ¿Por qué no perder 5 o 10 minutos de nuestro tiempo para arreglar esto definitivamente, ¿no? Yo creo que es importante. Es importante que lo planteemos. Así que bueno, pues nada, yo con esto ya he terminado. Os voy a poner la salidilla y me despido y ponemos la entrevista con la entrevista que tenemos ahora, que es estupenda. Bueno, pues eso, lo que os decía, nos vamos a la entrevista con Inés Ay, que yo creo que os va a gustar, pues es una mujer tranquila y sensata y por lo menos en lo que respecta a este programa, una mujer que sabe estar y que no va por ahí escandalizando a la gente con sustos y con miedos, sino con una realidad cruda, pero una realidad. Así que os dejamos con Inés Sainz, que yo creo que os va a gustar mucho. Ya sé que la habréis visto, pero estamos terminando agosto y ya la próxima semana, estos días de 1, 2 y 3, nos vais a permitir que continuemos un poco de flojera, pero ya el próximo día, el día 6, haremos ya entrevistas. Por cierto, el día 6 estamos en Valencia, tenemos que estar en la Fiscalía y en el juzgado de Sagunto por un tema de absentismo y aprovecharemos también para estar en Valencia, pues que son fiestas. Y bueno, pues vamos a celebrarlo. Así que nos vemos pronto. Hasta mañana.